Abren su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24. Si ya están en 24, díganlo amén para que les doy el versículo. Amén. Mateo 24, capítulo 24, versículo 35 hasta el 51, o sea, todo el resto del capítulo. Los eventos futuros, Mateo 24, 35 hasta el 51. Lo vamos a leer todos, hermanos, como si estuviéramos cantando. Mateo 24, versículo 35 hasta el 51. Dice así la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Los eventos futuros. Esto va a ser nuestra introducción nomás, no vamos a tocar ninguno de los puntos de este tema, solamente esta es la introducción. Los eventos futuros. La humanidad ha tenido siempre un intenso interés de conocer el futuro. De ese interés se han surgido hombres que aspiran tener la habilidad de predecir los acontecimientos del futuro, los cuales son llamados profetas en la Biblia, y muchos profetas verdaderos y falsos han tratado de dar satisfacción a ese intenso interés del ser humano. Podemos notar eso en toda la Biblia. Hasta incluso hay una ley sobre los que proclaman ser profetas. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 13, 1 al 11 y 18, 20 al 22, donde dice que al profeta que no hablase en el nombre de Dios o que su profecía no se cumpliera, debería ser apedreado sin misericordia. En el caso
de los falsos profetas en el antiguo tiempo, que a veces podían hacer predicciones verdaderas, cosas que a veces ocurre, incluso en el día de hoy. Su mensaje de ellos había que medirlo con los verdaderos mandamientos de Dios dado a su pueblo con anterioridad. Si la profecía de aquellos no se ajustaba a ese patrón, entonces los profetas tenían que ser igualmente apedreados, aunque se cumpliera lo que ellos predecían. Amados hermanos, si queremos conocer los acontecimientos del futuro, tenemos que acudir a la Biblia. La Biblia no solamente contiene muchas profecías, sino que por medio de sus profecías cumplidas da seguridad de su exactitud de las profecías que están por cumplir. Somos testigos, los que hemos estudiado la palabra de Dios, de muchas de las profecías de la Biblia que han sido cumplidas con precisión. Y las que están por cumplir, sin ninguna duda, se cumplirán como las anteriores. Nuestro tema que vamos a comenzar hoy, hermanos, los eventos futuros, es un tema muy amplio, así como les dije hace rato, muy amplio y muy interesante. Aclaro algo, hermanos, quiero aclarar algo. La razón por qué vamos a estudiar este tema. Vamos a estudiar este tema no porque nos espanta los eventos que vienen. No tenemos miedo a los eventos que vienen, sino porque hay algunos que tergiversaron las profecías de la Biblia. Y el producto del tergiverso de las profecías ha llevado a la iglesia en un caos de confusión. Es decir, ha habido hombres que han adulterado o han enredado las profecías de la Biblia. Y eso ha llevado a la iglesia en un caos de confusión. Hago una pregunta. En realidad, ¿quién tiene la culpa? Es decir, ¿cómo entró esas profecías enredadas, tergiversadas dentro de la iglesia de la sana doctrina? ¿Cómo? Bueno, una parte la culpa la tienen los consejos locales de las iglesias. Y la otra parte la culpa la tienen los pastores. ¿Cómo se tergiversó las profecías dentro de la iglesia? Fue muy fácil. Cuando se pide temas especiales a los predicadores invitados en los aniversarios o conferencias o en algún evento especial. Hay veces se pide temas como la guerra de Armagedón, el gran trono blanco, el milenio, la gran tribulación, el tribunal de Cristo, el arrebatamiento, los 7 sellos, las 7 trompetas, las bodas del Cordero, las 7 copas, la segunda venida de Cristo, el falso profeta, el lago de fuego, la bestia de Apocalipsis, la ramera de Apocalipsis, etcétera, etcétera. ¿Por qué culpo al consejo local y los pastores de las iglesias por esta confusión total que se encuentra la iglesia en nuestro tiempo? Porque el deber de los ancianos es velar por la iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad, es decir, cuidad por vosotros
y por todo el rebaño. Rebaño significa congregación, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, ancianos o supervisores, para apacentar. Apacentar quiere decir pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escuchen eso, el deber de cada uno de los líderes que el Espíritu Santo ha puesto en esa tarea. Entonces la pregunta que hacemos como consejo local, como ancianos, como ministros, ¿dónde hemos fallado en nuestro deber como ancianos o supervisores? Cuando aprobamos temas como las que mencioné antes. Estos temas no son malos, son buenos. No estoy diciendo que son malos, son buenos. El grave error aquí, escuchen bien, hermanos míos, todos los creyentes, el grave error aquí es que no son enseñados sistemáticamente a la iglesia, a la congregación. Cuando digo sistemáticamente, estoy hablando en el orden que van a acontecer las profecías, los eventos, los acontecimientos en el futuro. Ya queremos que la iglesia aprenda sobre la segunda venida de Cristo y no han aprendido sobre la primera venida de Cristo. Ya queremos que la iglesia aprenda sobre el juicio del gran trono blanco y no han aprendido sobre el milenio. Es un enredo de conocimiento que tiene la iglesia en nuestro tiempo. Cuando hacemos eso, amados hermanos, es como poner el zapato primero y luego pones tus calcetines encima del zapato. Eso no es normal. Solamente un loco haría eso, ¿verdad? ¿O hay alguno de ustedes pone su zapato primero y luego pone el calcetín encima del zapato? No, ¿verdad? Eso no es normal. Eso es un loco. Amados hermanos. Pero como pastores y ancianos, líderes, consejo local, así estamos vistiendo la iglesia de Jesucristo como loco. Estamos vistiendo la iglesia como un loco y la estamos confundiendo porque no le estamos enseñando ordenadamente los misterios de Dios revelados en su bendita palabra. El deber de cada miembro del consejo local, desde el ministro hasta el último diácono, de cada congregación, es velar, pastorear. Debemos conocer la necesidad de la congregación donde el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos, en griego episcopos, ancianos, supervisores. Los episcopos, es decir, los ancianos, los supervisores de la iglesia, pueden cuidar y velar la congregación donde el Espíritu Santo los ha puesto, teniendo un conocimiento bíblico. Sin esta base no pueden realizar la obra donde fueron llamados y puestos. Por eso están vistiendo la iglesia como un loco. Aprueban temas que ni ellos mismos entienden. La iglesia centroamericana está llena de ancianos sin conocimiento básico de la Biblia. Creo y afirmo, hermanos míos, que cada uno de los ancianos deben tener una preparación bíblica para poder guiar una congregación. De otra manera, están enredando la iglesia en conocimientos que no entienden ni comprenden. De otra palabra, son ancianos
que están vistiendo la iglesia como un loco con calcetines sobre los zapatos. Los que velan por la iglesia son los mismos que la está confundiendo, alimentándola desordenadamente. Pongo un ejemplo. ¿Has visto a una madre dar el leche seco, polvo, en la boca de su hijo y luego le echa agua? No, eso no es normal. Así están los ancianos de la iglesia alimentando la iglesia. Los episcopos, los ancianos, deben tener un conocimiento bíblico para no traer tema en un orden que confunde a la iglesia de Jesucristo. Porque nuestro deber es que la iglesia crezca en conocimiento y no la confusión crezca dentro de la iglesia. Si hay división, si hay ruptura de iglesia, gracias a los ancianos no preparados, a pastores débiles, asalariados, a directivos y consejos locales ineptos de las doctrinas básicas de la iglesia de Jesucristo. Hay preguntas que tienes que contestar como anciano y pastor de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? Si como anciano, como pastor no puedes contestar eso, estás bien mal. Hay otra pregunta, hermano. ¿Qué son las dispensaciones bíblicas? Si eres anciano, eres pastor y no conoces esto, estás mal. Número 3. La iglesia es pretribulacionalismo o posttribulacionalismo. Escuchen eso. ¿Qué es? Si no puedes contestar esa pregunta y crees que tienes mucho conocimiento y ni puedes contestar eso, estás mal. Número 4. ¿Quiénes son los postmilenialismos? Número 5. ¿Quiénes son los amilenialismos? ¿Quiénes son los premilenialismos? Y el 7, el último. ¿Y qué eres tú? Si eres anciano y no has podido ni contestar uno de estos, y eres pastor o obrero, y eres líder, y no pudiste contestar ni una de esas 7 preguntas, estás vistiendo la iglesia como un loco. La estás alimentando torcidamente. Si hacemos estas preguntas doctrinales a los ancianos y no saben contestarlas, entonces nuestra iglesia no tiene buen colador. Los ancianos son como colador. Deben filtrar lo bueno y tirar lo malo. Hago una pregunta. ¿Usted es un buen filtro? ¿Puedes distinguir quiénes son los que está vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces? ¿Puedes distinguir quién es premilenialismo, amilenialismo? ¿Puedes distinguirlo? Hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos ancianos bien preparados doctrinalmente. Porque en los tiempos que vivimos, se están levantando predicadores sin doctrinas. Hombres que se deleitan en ser famosos y aplauso de los hombres. Los pastores ya son actores y animadores. Ya no son
maestros de la Biblia. Primera a Timoteo 1:7. Son hombres queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amados hermanos, su servidor no pretende conocer todos los misterios de la Biblia. Una cosa sí hago: predicar lo que conozco. Y conozco a Cristo. Y es todo lo que conozco. Y es todo lo que predico. Y no conozco nadie más que a un Cristo glorificado, a cual le obedezco y a él recibo órdenes por medio de su bendita palabra y no de una religión. Nuestro tema, los eventos futuros, es un asunto del estudio de la escatología bíblica. Escríbelo allí: escatología bíblica. Y no es, hermano, fácil de entenderlo, menos explicarlo. Los eventos futuros, ¿de dónde vienen, hermano? Escatología bíblica. Ahora, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es la escatología bíblica? ¿Qué es? Como dijo un hermano, ¿con qué se come eso? ¿Qué es la escatología bíblica? Bueno, la escatología es la doctrina que abarca todo lo concerniente a los eventos futuros. Incluye las doctrinas acerca de la resurrección, el juicio, la segunda venida de Cristo, el milenio y el arrebatamiento, el muy conocido que es el rapto de la iglesia. Quiero aclarar algo, hermanos míos, que no vamos a poder estudiar cada uno de los eventos futuros. Son muchos. No vamos a poder terminar todos. Así que el enfoque principal de nuestro tema es conocer, escuchen bien, el enfoque principal de nuestro tema es conocer el orden cómo sucederán los eventos futuros. El orden cómo sucederán los eventos futuros. O sea, vamos a nombrar cada uno de los eventos que vienen, pero no los vamos a poder estudiar uno por uno. ¿Sí está claro? Ok. Así que no vamos a dar mayor detalle de cada uno de los eventos. Si me enfoco en cada uno de los eventos, nos llevaría aproximadamente 5 años para terminar todos los eventos. 5 años. Y nomás tenemos 8 meses para terminar. Así que el enfoque principal es conocer el orden, cómo van a suceder los eventos futuros. Y los vamos a presentar sistemáticamente. Conocer sistemáticamente cómo van a suceder los eventos futuros nos beneficiará, nos ayudará a poder elegir qué tema pedir a los siervos de Dios invitados en los cultos especiales. No solamente eso, sino también nos ayudará a crecer en el conocimiento de los misterios de Dios acerca del futuro.
Y también nos ayudará a poder filtrar las diferentes doctrinas acerca de los eventos futuros. Así que esto nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si ahora todavía, si ya llevas 15 años, 20 años en el cristianismo y no sabes cuál va a ocurrir, si es la guerra de Armagedón o el arrebatamiento o el milenio o el gran trono blanco, si usted todavía no sabe en qué número, cómo van a ocurrir las cosas, este te va a ayudar mucho. Así que traigan cuaderno, traigan lápiz, porque así en el orden que van a suceder las cosas, así los voy a estar presentando a ustedes. También quiero reconocer algo, hermanos míos. También no hace falta decir que no todos están de acuerdo con respecto a la forma que creemos sobre los eventos futuros. Y de ese desacuerdo, hermanos, se ha desarrollado dentro de la iglesia cristiana 3 puntos de vista concerniente a la interpretación de la profecía. Hay 3 puntos que muchos no se llevan bien cómo debemos interpretar las profecías. Por eso quizás vamos a comenzar a ver críticas. Vamos a comenzar a escuchar, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay 3 diferentes posiciones. El número 1 es, hay unos que son postmilenialismo. Escuchen eso, postmilenialismo. El número 2 es amilenialismo. Y el número 3 es premilenialismo. ¿Cuál de estos 3 es la iglesia bíblica Jesús Salva? Todos los 3 puntos de vista están relacionados con los pactos de Dios hechos con el pueblo judío y especialmente con el pacto hecho a Abraham. Para poder entender los eventos futuros, tenemos que clasificar cada uno de los puntos de vista para ver cuál es bíblico y cuál no es. Por ejemplo, ¿qué es postmilenialismo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y el amilenialismo, ¿qué base de la Biblia usa? Y el premilenialismo, ¿dónde basa su enseñanza? Hay una pregunta que hice. ¿En qué debaten estos 3 puntos de vista? O sea, ¿qué es lo que no concuerdan? Bueno, ellos debaten sobre las promesas importantes. Escuchen esto. Esto es donde ellos debaten, estos 3 puntos de vista. Debaten sobre las promesas importantes que Dios ha hecho a David y a sus descendientes en el pacto davídico. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas dadas a David en el pacto davídico? Bueno, no es sabio mío si comienzo a hablar de los pactos davídicos sin haberles explicado los pactos hechos por Dios en toda la Biblia. Apenas hablé que no es bueno que vistamos la iglesia como loco. Si comienzo a hablar en los pactos davídicos, he dejado el pacto edénico, el pacto adánico, el pacto abrámico y sigue más. Entonces vamos a tener que ir hasta al comienzo, comer fresco, todo nuevo, para que así van a crecer, para que no digan amén a cualquier prédica, si no está en el orden
cómo van sucediendo las cosas. Amén. Así que si comenzara a enseñar sobre el pacto davídico, no les estoy enseñando bien sobre los pactos. Escuchen bien eso, los pactos, plural. No solamente hay el pacto davídico, hay otros pactos detrás de ese pacto davídico. Así que antes de hablar sobre el pacto davídico, vamos a tener que conocer los diferentes pactos que Dios ha hecho a lo largo del tiempo con la humanidad. Hay mucho que aprender, hermano. No sé si vamos a poder terminar los eventos futuros. Vamos a tratar de llegar allí. Así que tengan mucha paciencia. Traigan cuaderno, traigan lápiz para que vayan aprendiendo. Así que nuestro punto número 1 es aprender los pactos de Dios. Los pactos de Dios. Eso es lo que vamos a aprender número 1 en nuestro tema, los eventos futuros. Pero será en nuestro próximo servicio dominical, porque ya se nos fue el tiempo. Es muy importante los eventos futuros. Una cosa que Jesucristo dijo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se cumpla cada uno de lo que está profetizado. Así que no pierden el otro domingo. Entonces vamos a comenzar a estudiar los pactos de Dios a través de los tiempos hacia la humanidad. Palabra de Dios.